Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura va a desatar un montón de pasiones, debates y, quién sabe, quizás hasta aplausos. Si ustedes son tan fans como yo de todo lo que rodea a nuestras celebridades favoritas, sobre todo cuando hay rumores o noticias jugosas, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando en las redes sociales, en los foros de fans y francamente en mi cabeza durante un buen tiempo. La increíble posibilidad de que Andercel haya revelado que Kerem Bürsin es, nada más y nada menos, un superhéroe eterno. Sí, así como lo escuchan. Sé que suena un poco a película de Hollywood, ¿verdad? Pero a veces la vida real nos sorprende con giros que ni el mejor guionista podría imaginar. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las pistas y a formar nuestras propias teorías. Y para que no se pierdan ninguna de estas emocionantes discusiones, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subamos y formarán parte activa de nuestra comunidad. Empecemos con esta intrigante revelación. El origen de esta especulación tan fascinante radica en una serie de comentarios, gestos y, lo que es más importante, en la química innegable que siempre hemos percibido entre Andercel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que siempre hemos sido testigos de su conexión, esa chispa que trascendía la pantalla en Senkalkapm, y que, a pesar de las vicisitudes de la vida, parecía mantenerse viva. Pero esta vez, vamos un poco más allá de la simple amistad o el romance. Estamos hablando de algo que roza lo legendario. La idea de Kerem como un superhéroe eterno surge de una perspectiva muy particular que Ande ha insinuado en diversas ocasiones. No se trata de que Kerem vuele o tenga superfuerza, aunque a veces, viendo su carisma, uno podría pensar que sí. Se trata más bien de su fortaleza interna, de su resiliencia, de esa aura que emana de él, y de cómo Ande parece verlo no solo como un compañero o un amigo, sino como alguien con una cualidad casi sobrehumana para superar adversidades, para inspirar y para mantener una esencia inquebrantable a pesar de las presiones del mundo del espectáculo. Pensemos en los momentos clave. Durante el rodaje de Senkalkapm, ambos actores demostraron una profesionalidad admirable. Pero lo que realmente capturó la atención del público fue la forma en que se apoyaban mutuamente. Hubo momentos de estrés, de largas jornadas de grabación, de críticas, y en cada uno de esos instantes, se veía una complicidad y un respaldo mutuo que iban más allá de lo meramente profesional. Ande en particular, ha tenido sus propios desafíos personales y profesionales, y siempre se ha hablado de cómo Kerem ha sido un pilar de apoyo para ella. Pero lo que ahora se interpreta es que esta percepción de Kerem como un ser extraordinario no es unilateral. Es como si Ande en su interior lo viera dotado de una fortaleza que lo hace inquebrantable, eterno en su capacidad de ser una buena persona, un profesional dedicado y alguien que, pase lo que pase, mantiene su integridad y su luz. Hemos visto entrevistas, apariciones públicas y publicaciones en redes sociales. Y en muchas de estas ocasiones, Ande ha utilizado un lenguaje que, si lo analizamos con atención, insinúa esta admiración profunda. Habla de su carácter, de su visión del mundo, de su forma de afrontar la vida. No es solo elogiar a alguien por ser guapo o talentoso. Va más allá, tocando aspectos que sugieren un aprecio por algo más fundamental, algo que no se desgasta con el tiempo. Cuando alguien dice que una persona es eterna en su bondad, en su espíritu, o en su capacidad para inspirar, está elevando a esa persona a un plano casi mítico. Y esto es precisamente lo que parece haber ocurrido con Ande al referirse a Kerem. Consideremos la posibilidad de que Ande, al hablar de Kerem como un superhéroe eterno, no esté usando una metáfora literal, sino una forma poética de expresar cuánto valora ciertas cualidades intrínsecas de él. Tal vez lo ve como alguien que siempre está ahí, que se levanta después de cada caída, que inspira a otros a ser mejores, y que en esencia, no envejece en su espíritu. En el mundo del entretenimiento, donde las carreras pueden ser efímeras y las personas a menudo son juzgadas por su apariencia o por su popularidad del momento, tener una cualidad eterna se convierte en algo sumamente valioso. Y si Ande lo percibe así en Kerem, entonces es una revelación muy significativa sobre cómo ella lo ve realmente, más allá de las cámaras y de los focos. Piensen en los superhéroes que admiramos en los cómics y en las películas. A menudo su poder reside en su nobleza, en su compromiso inquebrantable con el bien, en su capacidad para inspirar esperanza. Si Ande ve estas cualidades en Kerem y
Las describe con palabras que sugieren permanencia, eternidad, entonces está diciendo que él posee una esencia que trasciende las modas pasajeras. Es un reconocimiento de su carácter, de su ética, de su impacto positivo en quienes lo rodean. Y esto es sin duda una de las formas más profundas de admiración que alguien puede expresar. ¿Cómo han reaccionado los fans a esta idea? Pues, como era de esperar, ha sido una locura. Las redes sociales se han llenado de análisis, de memes, de debates apasionados. Algunos creen firmemente que Ande ha lanzado esta indirecta, y se deleitan con la idea de un Kerem Bürsin con cualidades de superhéroe. Otros, quizás más escépticos, sugieren que podría ser una forma de halago, de cariño entre amigos, o simplemente una expresión figurada. Pero lo cierto es que la frase ha resonado, ha encendido la imaginación de muchos y ha reforzado la imagen de una conexión especial entre ellos. Analicemos las palabras exactas que se le atribuyen a Ande. Si bien no hay una declaración directa y explícita de Kerem es un superhéroe eterno, sí ha habido comentarios y descripciones de su personalidad que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, se habla de su optimismo contagioso, de su valentía para afrontar situaciones difíciles, de su lealtad, y de su capacidad para mantener una actitud positiva incluso cuando las cosas se ponen complicadas. Estas son precisamente las cualidades que asociamos con los héroes, aquellos que no solo luchan contra el mal, sino que también inspiran a otros a ser mejores personas. Y la idea de eterno sugiere que estas cualidades no son pasajeras, sino que son parte intrínseca de él, que perduran en el tiempo. La interpretación de superhéroe eterno también podría venir de la manera en que Kerem parece reinventarse constantemente en su carrera. Cada proyecto que emprende parece ser un nuevo desafío, una oportunidad para demostrar su versatilidad y su compromiso con su arte. Y a pesar de los altibajos de los cambios en la industria, él se mantiene presente, relevante y con esa energía que lo caracteriza. Esa constancia, esa capacidad de seguir adelante, de no dejarse vencer por las circunstancias, es otra faceta que podría llevar a Ande a verlo como alguien con una fuerza que va más allá de lo ordinario, una fuerza que perdura. Además, pensemos en el impacto que ambos han tenido en sus seguidores. Ande y Kerem, juntos y por separado, han inspirado a millones de personas. Han promovido valores positivos, han abogado por causas importantes, y han demostrado que se puede tener éxito y al mismo tiempo mantener la humildad y la empatía. Si Ande ha percibido en Kerem una contribución tan significativa a este legado de inspiración y positividad, es natural que lo vea como algo especial, algo que perdura en el tiempo, algo que se asemeja a las cualidades de un héroe que deja una huella imborrable. Ahora, es importante mantener la perspectiva. En el mundo del espectáculo, a menudo se magnifican las palabras y los gestos. Sin embargo, la persistencia de esta narrativa sugiere que hay algo de verdad, o al menos una fuerte interpretación, detrás de las afirmaciones. La conexión entre Ande y Kerem siempre ha sido un tema candente, y esta idea de superhéroe eterno añade una capa de misterio y admiración que solo aviva la llama de la curiosidad. Consideren esto. ¿Cuántas personas conocemos que realmente posean esa cualidad de eterna bondad o eterna resiliencia? No muchas. Son personas que independientemente de las circunstancias, irradian una luz especial, un espíritu que no se apaga. Si Ande ve eso en Kerem, entonces está reconociendo en él algo verdaderamente excepcional. No es solo un colega actor, no es solo un amigo. Es alguien que en su esencia posee una fortaleza y una nobleza que ella considera atemporales. La belleza de estas interpretaciones es que nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en las personas. Más allá del éxito profesional, de la fama, de las posesiones materiales, ¿qué es lo que hace a alguien verdaderamente admirable? A menudo son esas cualidades internas, esa fuerza de carácter, esa capacidad de inspirar a otros. Y si Ande ha identificado estas cualidades en Kerem, entonces la etiqueta de superhéroe eterno cobra un significado muy profundo. También es interesante cómo estas percepciones pueden ser mutuas. Es posible que Kerem también vea en Ande cualidades extraordinarias que la hagan destacar, que la hagan brillar de una manera única. La relación entre ellos, si es que ha habido algo más allá de la amistad, siempre ha estado marcada por un respeto mutuo y una admiración palpable. Y esta interpretación de Kerem como un superhéroe eterno por parte de Ande solo refuerza esa idea de una conexión especial, donde ambos se ven reflejados y se admiran mutuamente por sus virtudes. En resumen, la revelación de Ande de que Kerem es un superhéroe eterno, no es una afirmación literal de poderes sobrenaturales. Es
Más bien, una profunda expresión de admiración por sus cualidades internas, su resiliencia, su nobleza, su capacidad de inspirar y su espíritu inquebrantable que a los ojos de Ande perdura en el tiempo. Es una forma poética de reconocer en él un carácter excepcional, una fuerza vital que lo hace destacar en el mundo. Y ahora, después de haber desgranado todos estos puntos, de haber analizado las posibles interpretaciones y de haber sentido la emoción que este tema genera, llegamos a la parte donde ustedes, mis queridos espectadores, tienen la palabra. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posible revelación? ¿Creen que Ande realmente ve a Kerem como un superhéroe eterno y por qué? ¿Qué cualidades consideran ustedes que hacen a una persona un superhéroe en la vida real? Me encantaría leer todas sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Son sus voces las que hacen este canal tan especial. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este misterio, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfruten de estas reflexiones sobre las celebridades y las profundidades de las relaciones humanas. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más debates apasionantes. Hasta la próxima.